Muy bien, buenos días. Buenos días a los que no saludé y a los que saludé también. Bueno, buen día de vuelta. No está mal saludarnos de vuelta. Muy bien, como decía Nico recién, es un privilegio poder estar aquí en la plataforma y es una gran responsabilidad poder estar aquí adelante. Así que sepan entender los nervios, sepan entender que algunas cuestiones se pasan de largo, pero es porque es una responsabilidad grandísima el estar aquí adelante. Si es la primera vez que venís a la iglesia aquí de Pavón, te damos la bienvenida. ¿Sí? Te damos la bienvenida. Creo que a uno de los que llegó, mirá, nosotros no mordemos, no tanto, según la hora, pero no, te damos la bienvenida, gracias por estar y quiero contarte que no es una casualidad, hoy no tenía ganas de otra cosa y vengo acá a pasar calor, a aguantar la humedad aquí adentro del salón. Y quiero decirte que es porque Dios quiere que vos estés en esta mañana acá, en este mediodía, estés acá rodeado de personas que quizás nunca viste en tu vida y quizás también por escuchar algo que quizás nunca en tu vida escuchaste. Por eso es una gran responsabilidad de mi parte este momento que estoy aquí en la plataforma. Te doy la bienvenida, gracias por estar y si ya has venido muchas veces, también te damos la bienvenida aquí de estar en la iglesia porque lo que quiero hablarle hoy en esta mañana es lo que a mí Dios me habla y me está hablando en estos tiempos que estoy pasando en mi familia, en mi vida. Y bueno, quería traerles a cada uno de ustedes. Bueno, por lo tanto, estamos en la Biblia, vamos a Génesis. ¿Sí? Vamos a Génesis. Hoy vamos a estar hasta las 5, vamos a estar desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a Génesis, primer libro de la Biblia. Génesis. Vamos a hacer Génesis 6, 7 y 8. No lo vamos a leer todo, pero te cuento que en Génesis 6, 7 y 8 está la historia de ¿quién? De Noé. Muy bien. Siempre me confundo Noé con Jonás. Siempre me pasó, pero es la historia de Noé. ¿Sí? Es la historia de Noé. En estos pasajes, en estos versículos está la historia de él. ¿Sí? Capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. ¿Sí? Está la historia de Noé. Así que vamos a estar leyendo algunos versículos de estos capítulos para ir entendiendo de lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Sí? Yo les cuento, esta semana, el día lunes, en casa solamente tenía que venir al baño a cambiar los vástagos del baño. ¿Sí? Me enteré el lunes, que los vástagos son los que le dan, hacen que giren para que salga el agua. ¿Sí? Hasta ahí iba todo bien. Hasta que el plomero hizo así el plomero. Dije yo. Y cuando lo miré, me rompió el flexible. No solo se rompió el flexible, se rompió el mueble de la cocina. Entonces, desde el lunes estamos sin agua. ¿Sí? Sin agua, sin baño. Así. Entonces me dice el muchacho, bueno, te paso el jueves, dale. El jueves vieron el tormentón que hubo al mediodía, que se largó todo. Bueno, se cortó la luz en casa hasta el sábado de la mañana. El plomero me dice, no puedo pasar porque no hay agua. Bueno, dale, le digo yo, dale. Y ahí desde el lunes hasta hoy domingo, adivinen qué estamos practicando en mi familia. ¿La qué? Supervivencia puede ser, ¿qué más? La paciencia. Mira, el que viene de alguien que ha sufrido corte de luz, es prolongado, ¿no? La paciencia, ¿eh? ¿Vieron que? Qué complicado es ser paciente, ¿o no? Bueno, en eso Edgardo, mi suegro, él tuvo una operación en el tendón de Aquiles y nada, y él nos dice, bueno, vénganse a casa, no van a estar sin agua, no somos de ducharnos mucho, así que el agua no es nada. Vengan a casa, no hay problema. Bueno, entonces fuimos a casa, hablando con Edgardo, en ese momento él tenía puesto un yeso y venía de una operación del talón de Aquiles. Ya el yeso lo tenía hace casi de 3 semanas, un mes. Iba y venía con sus muletas al baño y todo se le complicaba para hacer, ¿no? Y a la mitad de semana, gracias a Dios, él puede ir al médico, le dicen que va bien todo, le sacan el yeso, le ponen una bota y empieza con todas las sesiones de kinesiología. ¿Qué está ejercitando Edgardo? La paciencia. La paciencia. Yo lo miraba a Edgardo y iba y venía con las muletas y venía para acá. Y qué complicado es ser paciente. Qué complicado, ¿no? Porque Edgardo le sacan el yeso y vuelve a casa, vuelve ahí, yo lo ayudo a levantar y viene con la bota y él ya pensaba que podía jugar a la pelota.
Y bajó y le digo, no, le digo, tranqui, porque podés volver atrás todo lo que hiciste. ¿Sí? A veces cuando empezamos a tener pequeñas mejorías, viste que nos adelantamos y a veces es peor. Así que bueno, otra vez la paciencia. Sí, la paciencia. Y en las vacaciones estuvimos en Catamarca nosotros, vacacionando. Un calor. Y mis familiares ahí tienen olivares. Ellos trabajan todo lo que es las plantas de oliva. Entonces mi tío en un momento me dice, vení, mi hijo, me dice, junto con Ruth, dice, acompáñanos a la finca donde nosotros trabajamos. Bueno, tío, le digo, vamos, una finca de 6 hectáreas, donde estaba todo en cuadrante, todo arbolito tras arbolito, cada 3 metros arbolito, árbol de olivo, 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 olivo. Al fondo todo el monte, ¿sí? Todo el monte con plantas de algarrobo. Había llovido hace poco, así que todo el yuyo había avanzado sobre los canales de riego. Y mi tío, viste, me estaba contando de que, y eso se lo tiro porque es la información que me quedó, plantan el árbol y de acá a 6 años pueden ver cosecha. Durante 6 años lo tienen que regar, tienen que luchar contra las hormigas, con un montón de cosas. Y de acá a 6 años pueden ver lo que es una cosecha de aceituna. O sea que durante 5 o 6 años están trabajando y están ejerciendo ¿qué? La paciencia. Tenés que ser paciente, es un ritmo de campo. Y es el ritmo de la naturaleza, me decía mi tío. Da y quita, da y les cuento, esta semana no iba a hablar de la paciencia. No iba a hablar de esto, iba a hablar de la consagración. Porque me quedé pensando de cuántos hermanos y hermanas han ido a campamentos. Y casi siempre en los campamentos se termina con un fogón y tirando un palito de la consagración. Y yo venía pensando en eso, pero el Señor me empezó a hablar sobre la paciencia. Sobre ser paciente. Por eso vamos a este versículo, ¿no? Pero yo me quedé pensando, mirándolo a Edgardo, que empezó con su kinesiología, cuando empezó a hacer todas las actividades. Nosotros en casa llamando por teléfono, mi tío ahí en Catamarca, lo vi también que tenía que ir a regar, tenía que ir a podar, tenía que luchar contra las hormigas, todo. Yo veía que era una paciencia, o era un esperar, pero era una paciencia o una espera activa. Ninguno de nosotros nos pusimos así y bueno, vamos a ver cómo vuelve. ¿No? A veces suele pasar de que la paciencia, ser paciente es, bueno, me quedo quietito, no. Esto es una paciencia activa. ¿En qué sentido? Y bueno, Edgardo tiene que ir a kinesiología, no le queda otra. Tiene que ir para poder recuperarse. Lo que más quiere él es el alta, pero para eso tiene que hacer todo eso activo. Nosotros queremos bañarnos y queremos ver nuestro baño tranquilo, queremos ver bien el baño. Pero nosotros tenemos que ser pacientes, pero activos. Che, ¿a qué hora venís? ¿Cuándo venís? Estoy acá. Mi tío también quiere ver las mejores aceitunas, pero tiene que activar, tiene que regar, tiene que podar y un montón. Es una paciencia activa. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. De una paciencia, de ser paciente, pero ser pacientes, pero activos. ¿Sí? No dormir en los laureles, dirían en el barrio. No te duermas en los laureles mientras estás esperando, más bien una paciencia activa. Por eso vamos a pasar como vuelo de ave la historia de Noé. ¿Sí? Génesis 6. Comienza que Génesis 6:1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas. Y mira lo que dice Jehová, el 3. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días como 120 años. Sigue contando lo que había en la tierra, dice que había gigantes, había un montón de personas, pero también, cuanto más gente había, lo que había crecido también era la maldad. Y al que no le gustaba eso era Jehová. ¿Sí? Estamos en Génesis, capítulos antes, ¿qué estudiamos? La creación. ¿Sí? Hombre, mujer, todas las bestias, ¿no? Y Dios, Jehová, siendo el creador, ¿no? Y miren lo que dice el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Se arrepintió Jehová de haber creado todo eso. Y le trajo dolor en su corazón, porque la maldad había subido tanto, tanta maldad, que a Jehová le dolió en su corazón. Muy parecido a la sociedad donde estamos hoy. Cuánta maldad hay, ¿no? Cuántas cosas suceden. A veces no aprender el noticiero porque es terrible, pero de lo que conocemos y lo que sabemos, cuánta maldad está creciendo y va a seguir creciendo porque hasta que venga el Señor esto va a suceder.
pero sigue creciendo, sigue creciendo. Versículo 7 dice: Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Raeré es levantarlo, dejarlo liso, un terreno liso, ¿sí? Es raer, y no solo eso, sino sacar raíz, todo, que no haya más. Hasta en ese momento Dios se enojó, hasta de esa forma. Pero miren lo que dice el versículo 8. ¿Alguien lo quiere leer? Entre todo eso apareció Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que ante tanta maldad que está sucediendo, Dios encuentre en vos gracia. Que te vea a vos y diga: che, gracias por él. Gracias por él que un día lo salvé y está siendo un faro en esta maldad, en esta sociedad. Halló gracia en él, halló gracia en Noé. Del versículo 13 al 21, Dios le cuenta el plan a Noé de lo que va a hacer. ¿Sí? Dice, bueno, en el versículo antes habla de todos los hijos que tuvo Noé, hace toda una genealogía de Noé. Y en el versículo, siempre estamos en el 6, ¿sí? Del versículo 13 al 21 le cuenta Dios, pues, el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, o sea, Dios le cuenta el plan a Noé de lo que va a hacer. Y yo ahí me puse a pensar, ¿no? Nosotros a veces como cristianos, ¿cómo nos gustaría a veces que Dios nos cuente el plan de lo que va a suceder? Porque uno cuando a vos alguien te cuenta el plan, viste, más o menos sabés por dónde andás, ¿o no? Hay algunos albañiles acá, cuando a vos te cuentan cómo va a ir la obra, vos más o menos sabés por dónde andás. Entonces más o menos decís, bueno, listo, estoy por acá, me queda un poquito más y ya lo termino. Entonces empezás a ver la forma de ver las herramientas, de ver la fuerza física y demás. A veces Dios no nos cuenta el plan completo a nosotros. Y ahí es donde empieza a ejercer la paciencia. A Noé se lo contó. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Y ahí le cuenta a Noé, hazte un arca de madera de gofer, que es una madera. Harás aposentos en el arca y calafetearás con brea por dentro y por fuera, para que el arca no se hunda, ¿sí? Y de esta manera la harás. De 300 codos de la longitud del arca, o sea, de largo 300 codos, de 50 codos su anchura y 30 codos su altura. ¿Te lo paso a metros? 300 son 1570 metros de largo el arca, de ancho 27 metros, ¿sí? de ancho, y 15 metros de alto. Esas eran las medidas del arca de Noé, ¿sí? El arca que Noé tuvo que salir a hacer. Es como que si yo me digan a mí ahora, anda a hacer un barco. Y me den las medidas y me digan todo lo que tengo que hacer. Y yo, bien, pero no sé qué voy a hacer. No sé por dónde arrancar. Bueno, esas eran las medidas del arca. Le sigue diciendo lo que va a suceder. Después dice que va a haber un diluvio, de que le dice de las especias que tienen que entrar, que sus hijos van a entrar al arca y que todos ellos van a entrar. Y mismo Jehová va a cerrar la puerta. Y miren lo que dice el versículo 22. ¿Alguien que lo quiere leer? Lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Quizás Noé, no sé, y estoy poniéndome en el pensamiento Noé, ¿no? Quizás Noé dijo, no sé cómo voy a hacer este barca, no sé cómo voy a hacer el arca, no tengo ni idea, pero lo voy a hacer. Y así lo puso a hacer. ¿Qué empezó a hacer? Y ya Noé sabía que iba a venir un diluvio. Sabía de todo lo que iba a suceder porque ¿quién le contó el plan? Jehová le contó el plan. Entonces Noé, no es que se quedó así de brazos cruzados y dijo, bueno, que venga el diluvio total. No, empezó una paciencia y una espera activa. ¿Esperaba el diluvio Noé? Sí, lo esperaba, porque sabía que iba a llegar, porque Jehová se lo había dicho.
Y a la misma vez, ¿qué empezó a hacer Noé? Empezó a hacer el arca. Empezó a hacer el arca. Es una paciencia activa. A veces, hermanos, a nosotros, el plan de Dios, bueno, el plan a veces Dios no nos los cuenta, pero más o menos podemos saber en oración y en comunión por dónde va el plan de Dios. Pero ¿sabes qué busca Dios? Que vos seas activo. Que vos te empieces a activar. Que la espera, esa espera en el plan de Dios, no sea así cruzado de brazos y digo, bueno, lo que Dios me va a decir, total es Dios, haga lo que haga, lo voy a recibir. No, quiere que vos actives. Que vos actives. En la iglesia, viniendo los domingos a la mañana, sí. Con las actividades que vienen en el año, también. Pero también quiere que actives en tu casa. Que empieces a trabajar en tu casa. Yo me lo imagino a Noé empezando a hacer el arca, buscando la madera, buscando la brea, siguiendo un plano celestial. Y tratando, y no sé, y le habrán preguntado a Noé, ¿y va bien esta madera así? Y no sé, vamos por este lado. Yo no sé cuántas arcas habrá visto Noé como para decir, bueno, vamos por este lado, porque yo vi una vez uno y más o menos es por ahí, no sé. Pero lo que yo sí sé es que mientras Noé esperaba el diluvio, estaba haciendo. Mientras Noé esperaba el diluvio, él estaba construyendo el arca. Seguimos. Esto se va acá. El versículo 13, a ver. Perdón. Esperen que... Y les cuento también, ahora no, a ver el 6.13 o 5.13, a ver, no, 6.13. Cuando recibe estas indicaciones, Noé tenía 600 años. ¿Sí? ¿Por qué me decís ese número? Porque ahora más adelante lo vamos a ver, porque tiene que ver con la paciencia. Versículo, capítulo 7, versículo 13. 6, genial. Lo había anotado, pero se me traspapeló. ¿Sí? Ahí está, genial. Capítulo 7, versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Sí? Cuando llegó el diluvio. Llegó lo que Jehová le había dicho en el plan. Porque les cuento, cuando el plan es celestial y el plan es de Dios, se cumple. El plan llega. Llega. A la corta, a la larga, no importa, pero llega. Mientras tanto nosotros tenemos que ser pacientes, pero activos. Trabajando y sirviendo y buscando a Dios en todo momento, como hizo Noé. ¿Sí? Así que sabíamos que tenía 600 años. ¿Sí? Sucede el diluvio. Dice que el diluvio, ya entramos en el capítulo 7. Sucede el diluvio. El diluvio, o esta lluvia, duró 40 días y 40 noches. O sea, durante 40 días y 40 noches llovía. Y habla de diluvio. O sea, que imaginen la cantidad de agua que habrá caído. ¿Sí? Y llovía. En el capítulo 7 también nos cuenta que Jehová fue el que cerró las puertas del arca. Subieron todos los animales, subieron todas las especies, subió Noé con toda su familia, pero nadie más. Y Jehová cerró las puertas del arca. Jehová cerró las puertas del arca. Versículo 6, bien, 600 años tenía Noé. Y miren el versículo 24, capítulo 7, versículo 24. ¿Qué dice? ¿Cuántos días estuvo inundado? 150 días. Yo se lo estoy pasando en días y se lo estoy pasando en años para que ustedes entiendan la paciencia que tuvo que manejar Noé dentro del arca con toda su familia, más todos los animales, más reptiles, más aves, más todo. Yo le contaba a mi hermana que en Catamarca hacía tanto calor que salieron serpientes por todos lados y mi tía se reasustó con la serpiente. Imagínate vos con el miedo de serpiente en un arca durante 150 días con animales por todos lados. ¿Tenés que tener paciencia o no tenés que tener paciencia? Durante 150 días dice que prevalecieron las aguas. ¿Sí? Y en otro de los versículos dice que se cubrieron los montes, o sea, se taparon los montes, y así todavía 15 codos o 30 codos de distancia de agua todavía. O sea que había agua por todos lados. No había chance de bajarse del arca. No había forma. El plan de Dios se estaba cumpliendo.
Así todo, Noé, dentro del arca, seguía haciendo ¿qué? Seguía siendo paciente y seguía siendo activo también. Seguía siendo activo. Así que a Noé lo tenemos, escuchando el plan, armando el arca, ya con el diluvio y la inundación encima, estando en el arca, 150 días de inundación, durante 40 días y 40 noches lloviendo sin parar. Así todo, Noé seguía siendo paciente, una paciencia activa. Capítulo 8. Ya llegamos al capítulo 8. ¿Vieron que no era tan... Se lo hice bastante corto, ¿vieron? Porque después yo los invito a ustedes que lo lean. Es una historia hermosa. Capítulo 6, 7 y 8 de Génesis. El capítulo 8 arranca con el versículo 1. Miren lo que dice. Y se acordó... ¿Quién se acordó de Noé? Dios. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra. ¿Y qué empezó a pasar? Disminuyeron las aguas. No dice que se secó, dice que empezó a disminuir. ¿Sí? Se empezó a disminuir. El versículo 2 dice: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Ahí te da una idea de la cantidad de agua que estaba cayendo. Catarata de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. La lluvia se detuvo. En el versículo 3, 4 y 5 dice que las aguas empezaron a decrecer gradualmente. Se empezó a ir el agua despacito. No es que hizo... A veces yo a veces cuando leo estas historias de la Biblia, en mi mente sucede todo rápido, ¿no? Y llegó el barco y se fue la inundación. ¡Sac! Se fue el agua, bajó el barco, bajaron todos felices, plantamos algo, comemos. No fue así. Dice que las aguas decrecieron lentamente. ¿Sí? Eso lo dice en el versículo 3, 4 y 5. Versículo 5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron la cima de los montes. ¿Sí? Y el agua siguió bajando. Se bajaron. El versículo 11 dice que las aguas se retiraron. ¿Sí? ¿Cómo se dio cuenta que Noé, cómo se dio cuenta de que las aguas se retiraron y ya había más tierra? Porque mandó una paloma y mandó un cuervo. ¿Sí? El cuervo iba y venía, la paloma iba, y como no tenía dónde apoyarse, porque era agua por todos lados, volvía al arca. Así iba y venía. Entonces, imaginen a Noé con toda su familia expectante mirando a la pobre paloma que se iba, y cuando volvía, venía cansada la paloma para poder entrar al arca y déjenme entrar. Y me imagino a todos, no, sigue habiendo agua. Sigue habiendo agua. Y estamos acá en el arca y sigue habiendo agua. Hasta que uno de los días, ¿con qué volvió la paloma? Con una rama de olivo. Con una rama de olivo. Y ya se pusieron más contentos porque descubrieron que ya habían árboles. O sea, empezaron a aparecer. Y más adelante mandan a la misma paloma y ya la paloma no volvió. ¿Sí? Ya no volvió la paloma. Porque las aguas se retiraron. Las aguas se retiraron. Ese es el capítulo 8. Miren el versículo 13. ¿Qué dice? Sucedió que en el año 601 de Noé, el mes primero, el día primero del mes, las aguas se llevaron sobre la tierra. Y todo Noé la cubierta de la arca y murió, y era aquí que la faz de la tierra estaba vacía. ¿Cuántos años tenía Noé? 601. ¿Cuánto tiempo había pasado? Un año. Un año pasó. Que Noé estaba en el arca con las aguas. Toda esa historia que vimos recién, pasó un año. Un año de la vida de Noé. Todo arrancó cuando Noé tenía 600 años. Sí, era re grande Noé. ¿Sí? Vivían así en esa época, vivían hasta en esas edades. 601 fue cuando Noé dice que le abre el arca para ver el afuera. Un año. Qué paciencia, ¿no? Yo hubiera estado ahí, me hubiera tirado al agua, no sé. Al segundo mes me hubiera tirado al agua. Me voy nadando no sé a dónde, pero me voy. Y después tengo que volver al arca, porque no tengo a dónde estar. Y Noé pasó un año. Qué paciencia, ¿no? Qué paciencia. Y así todo, Noé
conocía el plan de Dios. Porque Dios le había dicho, voy a sacarlos a todos, menos a ustedes. Pero va a venir un diluvio, va a haber una... Noé conocía, y así todo tenía la paciencia. Versículo 15 y versículo 16. Dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, creo que esta es una de las mejores partes, y hubiera disfrutado un montón yo. Dice, sal del arca. Sal del arca tú, tu mujer, tus hijos, la mujer de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda la carne, de aves y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. El versículo 18, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Estuvo 1 año en el arca. Y el Señor le dice, ahora salgan, vengan, salgan. ¿Quién le había cerrado la puerta? Dios. ¿Quién se la abrió? Dios. ¿Saben, hermanos? En los planes de Dios, Dios cierra puertas y Dios abre puertas. Vos a veces pasa que vos decís, bueno, pero... Y uno insiste, y está cerrado. Porque Dios cierra puertas y Dios abre puertas. Dios abre puertas. En el plan de Dios. Noé tuvo la bendición de que sabía el plan. Y les cuento, a veces pasa a nosotros que no conocemos cuál es el plan. ¿O no? A veces no conocemos cuál es el plan de Dios. A veces uno se mira un futuro, digamos, y decís, bueno, más o menos por acá voy a andar. Y viene Dios y dice que no es por ahí. Y a veces nosotros no lo logramos entender. No lo logramos entender. Dios cierra puertas y abre puertas. ¿Sí? Pero miren lo que dice el versículo 20. Ya habían bajado todos, ¿no? Y edificó Noé un altar a Jehová. Y después dice, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Qué hizo Noé apenas bajó del arca? Adoró a Dios. Le agradeció a Dios por todo ese tiempo. Le adoró a Dios porque le cerró las puertas. Le adoró a Dios porque le abrió las puertas. Le adoró a Dios porque durante todo 1 año Dios estuvo. Le adoró a Dios porque en su momento del diluvio, donde dice que el agua empezó a llover tanto que el arca empezó a subir. Yo me imagino ahí adentro, imagínate, yo armando el barco ni yo me subiría. Pero por las condiciones que yo podría armar. Si alguien me pregunta, ¿eso flotaría? Y no sé, lo armé yo, pero no sé si flota. Yo me subo a otro por las dudas. Noé, con todos los años, estaba adentro cuando la lluvia empezó a venir y empezó a levantar el barco, el arca. Hasta Noé no sabía si flotaba. Pero ¿en quién confiaba? Confiaba en Dios. Confiaba en Dios. Versículo 20. Noé adoró a Jehová. Y el versículo 21, miren lo que dice. Y Jehová percibió olor grato. Y percibió Jehová olor grato. Y después, bueno, todo lo que dice Jehová en lo siguiente. Pero me detengo en eso. Y Jehová percibió olor grato. ¿Sabes qué? Cuando los planes se cumplen, tenés que adorar a Dios. Tenés que agradecerle a Dios. Porque a Dios le agrada. Y vos cuando lo haces en oración y cuando vos estás adorando a Dios, a Jehová es un olor grato. Es un olor grato. Antes de eso dice el holocausto. El holocausto es matar a todos esos animales. Con olor a sangre. No sé si alguno estuvo en una carneada, digamos. Y hay olores que no son lindos, no son el olor a sangre, el olor al animal muerto. No es rico el olor. Es nauseabundo, es complicado. Y a Jehová le pareció olor grato. Porque no se trata de cuántos animales, sino de que vos cómo adorás a Dios. E insisto, Noé sabía el plan porque Dios se lo contó. Y tuvo una paciencia activa. Empezó a hacer la barca, empezó a hacer el arca. Paciente, lo empezó a hacer. ¿Sí? Estando en el diluvio, tuvo que cuidar a los animales, cuidar a la familia. 150 días duró la inundación. 40 días, 40 noches lloviendo, sin parar. Y Noé
seguía estando en el arca. Jehová había guardado y cerrado las puertas. Las aguas decrecieron, las aguas bajaron. Dios abrió las puertas. Y Noé salió feliz y salió a adorar. Mira, ¿por qué les traje en esta mañana esto? Porque es algo de lo que a mí Dios me está hablando. Y yo les cuento a ustedes, yo no sé en el plan de Dios, ¿en qué etapa están ustedes? Yo no sé si están recibiendo los planos recién del arca. Y Dios te dijo, bueno, vas a tener que ir por este lado. Te cuento, cuando uno está cerca del Señor y está en comunión, es donde Dios habla a tu vida. Y donde Dios te lleva. A veces, al principio no lo entendemos a Dios, porque uno siempre quiere ir para un lado. Porque a veces prima más la carne, prima más nuestro sentimiento y lo que queremos nosotros. Pero Dios ya tiene el plan armado, ya sabe lo que va a suceder y cómo va a terminar. Por eso Él tiene un plan de vida para vos. Plan de vida personal, un plan de vida familiar, un plan de vida espiritual, todo tiene para vos. ¿Qué pasa? Nosotros somos no, bueno, yo quiero lo mío, me mando en la mía. Y Dios ahí quiere contar el plan. Entonces nos manda a veces al principio los planos de ese plan, y vos más o menos que no lo entendés, pero empezás a ejercer la paciencia activa. Empezás a venir a la iglesia, te acercás a hermanos. Te acercás a hermanos y decirle, mirá, estoy en esta. Bueno, eso es una paciencia activa, hermanos espirituales que te van a poder ayudar. ¿Sí? Yo no sé si vos estás ya en el diluvio. Yo no sé si vos estás en el diluvio. Ahí que no sabés para dónde va tu vida. Porque a veces pasa que uno planea, pero Dios es el que abre y cierra puertas. Y a veces pasa que cuando uno planea y no salen porque Dios no, y te cierra la puerta y uno es duro, sentí que estás, ¿qué? Me estoy ahogando, estoy ahí. Yo no sé si estás en esa. Quizás puede pasar de que sí, estás en los caminos del Señor y estás en el plan de Dios y lo estás siguiendo y estás viendo que las puertas se están abriendo. Amén. Amén. Quizás estés en esa situación de que vos ves que las puertas se abren. A mí cuando yo era chico me decían, y las puertas se abren. Y yo decía, ¿cómo las puertas se abren? Sí, las puertas se abren. Cuando estás pasando una situación y estás en el plan de Dios, las situaciones se abren, las puertas se abren. Los trabajos llegan, o lo que estás pidiendo a Dios llega. Cuando lo estás pidiendo espiritualmente, las puertas se abren. Las puertas se abren. Yo no sé en qué espacio estás. Quizás estés en el momento de que se abrieron muchas puertas. Y quizás te estoy invitando a que adores a Dios por todas las puertas que se abrieron. Yo no sé en qué parte de la vida estás. Yo no sé. Pero sí me gustaría que lo pienses de buscar el plan de Dios. Y en ese plan de Dios, de tener la paciencia. Pero una paciencia activa. Te esperamos en la iglesia. Te esperamos que ores. Dios te espera que vos ores. Dios espera que sirvas. Dios espera que vos hagas devocionales. Y puede pasar de que todavía ni siquiera Dios te conozca. O que ni siquiera vos conozcas a Dios. Y lo que yo te estoy hablando ahora te entra por un oído y te está saliendo. Porque quizás el arca se cerró y dice que entraron la familia de él y los animales. Pero toda la gente que se quedó afuera, que se ahogó, quizás seas uno de los que está afuera. Quizás sos alguno de lo que no quiere saber nada de estas cosas. Te invito en esta mañana a que puedas entregar tu corazón al Señor. Y que le puedas decir al Señor, vos tenés un plan para mí, mostrámelo, o ayúdame a seguirlo. Mientras tanto, es una paciencia activa. Es una paciencia, pero no es una paciencia de brazos cruzados. Es una paciencia de hacer, de acercarse a Dios, de orar, de devocionar, de congregarnos, de orar principalmente y seguir la palabra. Noé tuvo una paciencia activa. Un año. Y vio que las puertas se abrieron. Y después sucedió toda la vida de Noé después.
Pero qué importante fue en su vida ese suceso. Importantísimo. E insisto, yo no sé cómo vino tu corazón hoy. Quizás vino muy cargado, quizás vino un corazón desorientado, quizás vino un corazón que, bueno, no sé qué está pasando. Bueno, te invito a que sigas el plan de Dios. Si ya sos del Señor, orá a Él y decirle: aquí estoy, vamos por este lado. O mostrame por dónde ir. Y si no tenés a Cristo en tu corazón, el plan de Dios también es que vos seas salvo. El plan de Dios, porque Dios, de la cantidad de pecado que hacemos, que el pecado son las cosas que no le agradan a Dios, y no vamos a hacer un listado de lo que no le agradan a Dios, porque siempre se quedan un montón de cosas por fuera. Pero el pecado, las cosas que no le agradan a Dios, te alejan de Dios, te alejan, te hacen enemigo de Dios. Y en el plan de Dios mandó al Señor Jesús a morir por vos y por mí, para que a través del Señor Jesús vos le pidas perdón por tus pecados, sin verlo al Señor Jesús. Nosotros no los tenemos colgados en nuestras cruces. Nosotros no lo vemos al Señor Jesús, pero sí lo sentimos. Sí estamos con Él, porque nos acercamos por fe. Por fe. Por algo que no vemos, le creemos. Por algo que no sentimos, le creemos. Porque mora Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que nos hace ver las cuestiones espirituales. Quizás todavía no hayas aceptado a Cristo en tu corazón. Quizás no hayas arreglado tus cuentas con el Salvador. Hoy es una mañana para que lo puedas hacer. De poder acercarte a Él y decirle: Señor Jesús, aquí estoy. Aquí estoy. Quiero que entres en mi corazón. Sálvame. Sálvame. Quiero que planees mi vida. Planees mi vida. Hoy es esa mediodía ya. Hoy es esa mañana. Por eso quise hablar de la paciencia y la paciencia activa que tuvo Noé. Porque es algo que me está hablando a mí. Pablito, tenés que ser paciente. En muchas situaciones de la vida tenés que ser paciente, pero una paciencia activa. Por eso, hermanos y hermanas, tengamos una paciencia activa. No sé en qué parte de ese viaje del arca estás, pero tengamos una paciencia activa. Seamos pacientes, pero activemos. Si no tenés a Cristo en tu corazón, no te duermas en los laureles. No dejes pasar oportunidades. El Señor está tocando tu puerta y quiere entrar en tu vida. ¿Lo vas a dejar? Eso ya es una decisión tuya. Quizás hoy no suceda. Quizás te queda ahí rondando en tu cabeza y vas a tu casa y lo terminas ahí. Pero que no pase mucho tiempo. Que no pase mucho tiempo. El Señor te espera. Dios nos bendiga en este mediodía. Bueno, gracias damos a Dios, hermanos, por este tiempo. Gracias por la paciencia. Bien decía el tema de nuestra mañana. Hemos compartido una hora, un poquito más de una hora, escuchando el consejo de Dios. La palabra de Dios dice en otra porción de la Biblia que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para llegar a Dios hay que arrepentirse de los pecados, hay que confesarlos y hay que creer que Cristo murió en la cruz para limpiarnos y librarnos de todo pecado. Él es paciente y está esperando que cada uno tomemos esta decisión. Algunos tardamos más, otros menos, pero Dios es paciente y está esperando que en esta mañana vos también seas consciente de tus pecados, de tus culpas, y vayas al Señor arrepentido para que Él te limpie, te perdone y te haga una nueva persona. Ponemos de pie para terminar orando al Señor y nos despedimos en esta mañana. Gracias, Padre Celestial, por darnos la bendición de estar juntos un domingo más. Gracias por tu gracia inmerecida que nos permite reunirnos y compartir otra vez el mensaje de tu santa palabra. Hoy hablamos de un tema tan importante como el tema de la paciencia. Y hemos ilustrado el tema con la experiencia de este hombre de la antigüedad llamado Noé, que construyó una gran embarcación
para que toda su casa pueda ser salva. Deseamos que en esta mañana, Padre, también haya familias que sean salvas al creer en Jesucristo. La urgencia es la misma, porque el tiempo se acaba. Oramos para que tu palabra haga efecto en cada uno de nosotros y podamos recurrir a Cristo mientras tenemos tiempo y salud para poder ser salvos. Bendice, Señor, lo que se expuso, danos el poder ir a casa con bien, y si hay alguna duda, Padre, que ninguno se retire sin estar seguros de la salvación que es en Cristo Jesús. Te lo rogamos, Padre, con gratitud, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.